Buenas tardes, estudiantes, futuros médicos. Espero que estén muy bien y que estén con muchas ganas de aprender y seguir eh, conociendo acerca de las enfermedades que se producen en las glándulas endocrinas. Ahora vamos a tocar el tema de hiperaldosteronismo primario. Acuérdense que la aldosterona es una hormona que se produce en la corteza suprarrenal. Entonces empezaremos a abordar qué enfermedades o síndromes se producen por alteración en las glándulas suprarrenales. Es una de las causas más frecuentes de hipertensión arterial de causa endocrina, es decir, que es una hipertensión arterial secundaria. Primero vamos a recordar un poquito acerca de la fisiología para que podamos entender el tema. La aldosterona, que es una hormona que se produce en la corteza, en la zona glomerular de la corteza suprarrenal, es producida derivada de la cortisona, de la oncidesoxicortisona, que llega a convertirse en aldosterona por estímulo de una enzima que se llama aldosterona sintetasa, que va a hacer que existan estos pasos de 11-desoxicosterona, corticosterona y A18 hidroxicosterona, y esta enzima, que es la aldosterona sintetasa, es estimulada sobre todo por varios factores, y entre uno de ellos es la hormona adrenocorticotropa que se produce en la adenohipófisis, que ustedes recuerdan, factores endoteliales tipo 1, la vasopresina o la hormona antidiurética, las alteraciones del potasio y el magnesio a nivel sérico, el péptido natriurético auricular, dopamina y serotonina. Fíjense que no es un solo estímulo, existen varias situaciones que alteran el volumen extracelular, el volumen vascular, que van a hacer que estimulen a esta enzima, que va a hacer que se convierta la cortisona en aldosterona. Esta aldosterona se va a unir a los receptores de mineralocorticoides y va a producir ciertos efectos genómicos. A su vez, hay efectos no genómicos producidos por la aldosterona. Vamos a hablar ahora de esos efectos cuando se une a los receptores de mineralocorticoides, tanto en el riñón, el corazón, en los vasos sanguíneos y en el sistema nervioso. Deben recordar que a nivel del riñón, la aldosterona actúa a nivel de los túbulos colectores, los túbulos renales distales, en los cuales va a hacer que aumente la resorción del sodio y por tanto se retenga el agua. Esto va a hacer que aumente el volumen extracelular, que el paciente pueda tener edemas, y a su vez va a eliminar tanto el potasio como algo de magnesio, puede aumentar la microalbuminuria, aumenta la fibrosis a nivel renal y generan radicales libres que pueden causar daño a la larga en el mismo riñón. A nivel del corazón, va a producir remodelación cardíaca con aumento de la inflamación, daño vascular, puede ser inductor de arritmias cardíacas, eventos isquémicos y trombóticos. En los vasos sanguíneos, esa vasoconstricción ocasionada va a producir disfunción endotelial con mayor daño vascular y aumento de la presión arterial por la liberación de factores quimiotácticos o citocinas que son liberadas. A nivel de sistema nervioso, sabemos que disminuye la sensibilidad de los vasoreceptores, aumenta el tono simpático, disminuye la variabilidad de la frecuencia del corazón y
Todo esto va a desencadenar que el paciente que tenga exceso de aldosterona pueda llegar a tener hipertensión arterial, falla cardíaca, cardiopatía o eventos isquémicos, falla del riñón y finalmente cause la muerte. Entonces, el paciente que tiene exceso de la hormona puede ver incrementada su mortalidad. Recordemos, uno de los estímulos para la producción de la aldosterona, además del inducido por la hormona adrenocorticotropa, quizás el más importante es el estímulo o el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina es producida en el riñón, el angiotensinógeno, que es una proteína producida y almacenada en el hígado, por acción de la renina se va a convertir en angiotensina 1, por acción de las enzimas convertidoras de angiotensina, tanto del pulmón y en el riñón, convertimos a la angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a ser el estímulo para la producción de aldosterona, que va a aumentar la actividad simpática, ocasionando vasoconstricción arterial y haciendo que se aumente la presión arterial, además de la resorción tubular de sodio y a su vez retención de agua, excreción de potasio, y entonces haciendo que exista la secreción de la hormona antidiurética por la neurohipófisis y aumentando aún más la resorción de agua a nivel renal. Entonces, si la aldosterona ocasiona retención de sodio y agua, va a haber aumento del volumen intravascular, por tanto la presión arterial va a estar normal, y el hecho que elimine demasiado potasio por el riñón, va a haber un déficit de potasio a nivel sérico y celular, y esto va a ocasionar parte de los síntomas y la sensación de debilidad que tienen estos pacientes. Entonces, fíjense que entre las diferentes causas de hipertensión arterial, las de origen endocrino están mediadas por el exceso de mineralocorticoides, aldosterona de la que estamos hablando, glucocorticoides, catecolaminas, se puede producir cuando existe una hiperplasia suprarrenal congénita, esto sucede desde la niñez, que el niño puede estar ya hipertenso. Y entre otras enfermedades que producen disfunción endotelial, insulinoresistencia, como la diabetes mellitus, la acromegalia producida por el exceso de hormona de crecimiento, la obesidad, van a ocasionar también hipertensión arterial, que son causas potencialmente curables. En el hipotiroidismo es frecuente que el paciente tenga hipertensión diastólica y en el hipertiroidismo una hipertensión sistólica. Ahora nos vamos a abocar entonces al hiperaldosteronismo primario, que significa que la aldosterona es producida, liberada de manera autónoma por las glándulas adrenales, independientemente de la renina liberada a nivel renal. Entonces, el hiperaldosteronismo primario es una causa subdiagnosticada, fue descrita ya hace como 70 años por el doctor Jiron Kong, quien describió a una paciente que tenía hipertensión arterial, hipocalemia y alcalosis metabólica. Esta es una triada característica de esta enfermedad, pero no se presenta en todos los pacientes, ya que no todos los pacientes tienen el potasio bajo. Muchos de los pacientes suelen tener potasios normales. Los pacientes con hipertensión arterial es la forma en que vamos a encontrar a estos pacientes. En esta gráfica van a ver a nivel celular qué es lo que sucede en el túbulo distal cuando esta aldosterona está aumentada.
y va a entrar por su característica lipofílica directamente dentro de la célula y van a existir receptores de mineralocorticoides, receptores de aldosterona, que van a hacer que aumenten unas proteínas como la ENaC y la proteína sodio ATPasa, que su finalidad es aumentar la reabsorción del sodio dentro del cuerpo, eliminar el potasio y de esta manera va a aumentar tanto la presión arterial como el volumen sanguíneo. Ese aumento de volumen sanguíneo y de presión arterial interpreta que hay un exceso, entonces el riñón en respuesta fisiológica va a disminuir la producción de renina y va a disminuir por tanto la angiotensina 1, la angiotensina 2, intentando disminuir la producción de la aldosterona. Pero fíjense que en este caso de hiperaldosteronismo primario, esta producción de aldosterona es de manera autónoma, o sea que no está regulado por los mecanismos fisiológicos. Otras entidades también que pueden aumentar estos mecanismos es otras sustancias derivadas del cortisol. Cuando están en exceso, aumentan la sensibilidad de estos receptores y pueden ocasionar también los mismos síntomas. Entonces, el hiperaldosteronismo primario es la forma más común de hipertensión arterial secundaria. La prevalencia varía dependiendo del lugar donde se haga el diagnóstico. Si estamos en atención primaria, corresponde al 4% de todos los pacientes que tienen hipertensión arterial. Si estamos en hospitales de tercer nivel, hospitales especializados, probablemente el 10% de los pacientes hipertensos tenga hipertensión arterial. Y si tenemos pacientes con hipertensión arterial resistente, eso significa que su presión está sistólica más de 140 y la diastólica igual o mayor a 90, en pacientes que ya reciben tratamiento con más de 3 fármacos, esa prevalencia va a aumentar entre un 14 y un 23%. Entonces, ¿en quiénes debemos sospechar hiperaldosteronismo primario? En pacientes hipertensos que tengan hipopotasemia de manera espontánea o inducida por un diurético, en pacientes con hipertensión estadio 3 o ser resistentes, o si tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares en miembros de la familia o que hayan fallecido a una edad joven, menores de 50 años. Dentro de las causas, la causa más frecuente es la hiperplasia adrenal bilateral, que es de causa idiopática, en un 60 a un 70% de los casos. Después le sigue el adenoma suprarrenal, productor de aldosterona, que es lo que describió el doctor Kohn y se denomina síndrome de Kohn. Son tumores entre 1 y 3 centímetros y corresponde al 30-40% de los casos. Menos frecuente la hiperplasia unilateral y el carcinoma de la corteza adrenal. En este cuadro, que lo van a encontrar en su libro, también están descritas las causas del exceso de mineralocorticoides, el adenoma suprarrenal, que es el síndrome de Kohn, vuelvo a repetir, la causa más frecuente, la hiperplasia suprarrenal bilateral, que es por el exceso autónomo de la aldosterona, sobre todo micronodular, y que va a ocasionar ese aumento de la presión arterial. Entre otras causas pueden estar el síndrome del exceso aparente de mineralocorticoides, esto por mutaciones en los genes que van a hacer que exista una falta de inactivación del cortisol a cortisona, por tanto va a ocasionar una activación excesiva de los mineralocorticoides por el cortisol. En el síndrome de Cushing, ese exceso de cortisol va a exceder la capacidad de esta enzima, la HDS11B2, que es
like inactiva al cortisol en cortisona, por lo tanto se va a unir a los mineralocorticoides. Entonces, todo aumento de la cortisona, cortisol o específico de la aldosterona puede ocasionar un exceso de mineralocorticoides. Otro cuadrito igual para ver la prevalencia, la causa más frecuente, hiperplasia bilateral idiopática. En segundo lugar, el adenoma productor de aldosterona, la hiperplasia unilateral, y hay familias que tienen hiperaldosteronismo, por eso es tan importante preguntar los antecedentes en el paciente, ya que existen diferentes tipos de hiperaldosteronismo familiar. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, ese exceso o aumento de aldosterona va a causar una toxicidad cardiovascular independientemente de los niveles de presión arterial que tenga el paciente. El hiperaldosteronismo primario, entonces, va a aumentar el riesgo de los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares que van a causar daño en los órganos blanco o órganos diana, ocasionando hipertrofia ventricular, además de síndrome metabólico y diabetes mellitus. Las cosas que deben recordar, la triada descrita por el doctor Kohn de hipertensión arterial, alcalosis metabólica e hipopotasemia. Fíjense que esta hipopotasemia no se da en todos los pacientes, solo en un tercio, entre 9 y 37%, y además puede haber hipernatremia, y así como se elimina el potasio, se elimina el magnesio, y puede haber hipomagnesemia en estos pacientes. Entre las complicaciones cardiovasculares que pueden existir en estos enfermos es fibrilación auricular, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio y eventos cardiovasculares. Menos frecuentes, pero sí hay que tomarlos en cuenta como causas de hiperaldosteronismo primario. Todos son estos eventos cardiovasculares, motivos por los cuales el paciente puede llegar a fallecer. Y también produce alteraciones metabólicas que probablemente son más frecuentes, como el síndrome metabólico y la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Qué va a tener el paciente? Va a tener la sensación de micción frecuente ocasionada por la alteración del metabolismo de los carbohidratos, puede tener aumentada el signo de la sed, va a tener disturbios visuales, sensación de debilidad. Por la alteración de la baja de potasio puede tener parálisis temporales, sensación de fatiga, dolores de cabeza, palpitaciones, calambres y parestesias. Por la hipocalemia, entonces se dan estos síntomas a nivel del tejido muscular, calambres, parestesias, debilidad muscular, tetania, hasta tetraparesia. Esa disminución de potasio va a predisponer a que se desarrollen arritmias en el corazón, como una fibrilación ventricular. Puede haber nicturia, y lo característico en estos pacientes que haya hipertensión arterial. Complicaciones por el exceso de aldosterona, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, sensación de dolores de cabeza, palpitaciones, y por la alteración del metabolismo de los carbohidratos, insulinoresistencia, que puede llevar a una diabetes en el paciente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decir que mi paciente tiene hiperaldosteronismo primario, que tenga hipertensión arterial, que tenga una aldosterona elevada, por eso es hiperaldosteronismo, y que la renina plasmática esté suprimida o esté disminuida?
cuáles son los grupos de riesgo en los cuales debo buscar la aldosterona elevada y la actividad de la renina plasmática en todos los pacientes con hipertensión arterial, sobre todo que sean de grado 2 o superior, que sean resistentes al tratamiento, que tengan síndrome de apnea obstructiva del sueño, que encontremos un tumor en la glándula suprarrenal o que haya familiares que hayan sufrido eventos cardiovasculares o que hayan fallecido a una edad temprana de menos de 40 a 50 años. Tendremos que medir entonces la renina plasmática. Esta renina plasmática va a estar disminuida, suprimida o inhibida. La concentración de la aldosterona es el siguiente paso. Esta debe estar aumentada, generalmente más de 15 nanogramos por decilitro. Y muchas veces es complejo medir la renina plasmática, va a depender de la dieta, del consumo de sodio, del volumen extracelular, y se mide la actividad de la renina plasmática, que tendría que ser menos de 1 nanogramo por ml por hora. Y con esto, midiendo la actividad de la renina plasmática, podemos hacer el cociente, es decir, la división entre la aldosterona plasmática y la actividad de renina plasmática. Lo normal y habitual es que sea entre 4 y 10 este cociente. Para tomar la muestra hay que tener cuidado que el paciente se levante 2 horas antes de la cama, que al tomar la muestra esté sentado durante al menos 5 y 15 minutos y no haya ningún factor desencadenante de estrés. Habitualmente este cociente aldosterona actividad renina plasmática, si es más de 30, se considera positivo y hace diagnóstico de un hiperaldosteronismo primario. Esto no es fácil porque depende del laboratorio, los valores y las unidades en las cuales se mide la concentración de la renina plasmática. Entonces, en algunos casos tenemos que hacer cambios de las unidades para poder interpretar adecuadamente los resultados. Debido a esta alta variabilidad de la aldosterona a nivel del plasma, se está cada vez midiendo la aldosterona en orina de 24 horas, que requiere una dieta estable, rica en sodio, para poder hacer el diagnóstico tanto de la aldosterona como la concentración de renina. Entonces, si tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial y que tiene hipocalemia, debemos medir la concentración de aldosterona plasmática y además la actividad de la renina plasmática. Esta concentración de aldosterona plasmática para decir que tiene el paciente un hiperaldosteronismo primario, lo vamos a sospechar cuando sea mayor de 10 a 15 nanogramos por decilitro. Y si hemos medido la actividad de la renina plasmática, el cociente entre la concentración de aldosterona y la actividad de la renina plasmática, si esta es mayor de 30 nanogramos por decilitro sobre nanogramos por ml por hora. Si solamente medimos la actividad de la renina plasmática, mayor a 5 nanogramos por decilitro sobre nanogramos por ml, el cociente aldosterona renina plasmática. Siempre midiendo el cociente aldosterona renina plasmática, estaremos ante un paciente con hiperaldosteronismo primario. Entonces, dentro de las causas, si ya tenemos demostrado el aumento de la aldosterona a nivel plasmático, entonces pueden ser si la renina está disminuida
y la aldosterona aumentada. Estamos hablando de una causa autónoma que puede ser un adenoma unilateral o bilateral o una hiperplasia bilateral de la corteza suprarrenal, que además puede ocasionar hipernatremia, hipocalemia o alcalosis metabólica. El hiperaldosteronismo secundario, la característica es que el sistema renina-angiotensina está fisiológicamente respondiendo a ese aumento de aldosterona, es decir, que la renina plasmática va a estar aumentada y en estos pacientes la causa de ese aumento de aldosterona es estenosis de la arteria renal, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática o enfermedad como un síndrome nefrítico. También van a ocasionar las alteraciones del sodio, una hipernatremia, una hipocalemia o una alcalosis metabólica. Hay factores que pueden afectar los niveles tanto de la aldosterona como la actividad de la renina y fíjense que pueden darnos falsos positivos o falsos negativos por el uso de varios fármacos que habitualmente usamos, AINES, antagonistas alfa-2, beta bloqueadores. La edad va a disminuir la producción de aldosterona y también de la renina. Y falsos negativos, varios fármacos como diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora, los ARA2, pacientes que tengan hipopotasemia, que estén haciendo restricción de sodio o que usen antagonistas de los mineralocorticoides. Por tanto, en estos pacientes debe suspenderse si están usando antagonistas de los receptores de mineralocorticoides como espironolactona, eplerenona o diuréticos ahorradores de potasio como amiloride y triamtirene para hacer medición de los valores de aldosterona debemos suspenderlos por lo menos 4 a 6 semanas antes. Dentro de los fármacos que producen menor efecto del cociente aldosterona y la actividad renina plasmática, son varios de ellos que muchas veces hay que cambiar el fármaco para poder hacer el tratamiento adecuado. Esta elevación de la medición del cociente aldosterona, actividad renina plasmática, pueden dar muchos falsos positivos y entonces algunas veces necesitamos hacer confirmación diagnóstica mediante algunas pruebas específicas para demostrar esa liberación y producción autónoma de aldosterona por la glándula suprarrenal. Entonces, las pruebas de confirmación se basan en eso, en que no hay la supresión de aldosterona por mecanismos fisiológicos y lo que confirmaría una secreción autónoma independiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para ello se hacen pruebas de sobrecarga salina endovenosa o esta otra prueba de sobrecarga salina oral. Si administramos solución salina por vía endovenosa, se administran 2 litros de suero salino isotónico en 4 horas tras 12 horas de ayuno del paciente y va a ser positiva si la aldosterona a las 4 horas va a ser más de 10 nanogramos por decilitro y negativa si es menos de 5 nanogramos por decilitro tras la administración de esta solución salina. Podemos tener un intermedio entre 5 y 10 que son casos dudosos. Si lo hacemos por vía oral, tenemos que administrar 6 gramos de sal al día durante 3 días a los pacientes y el tercer día recoger la orina de 24 horas para medir la aldosterona, el sodio y la creatinina. Es positiva si la aldosterona es más de 12 microgramos en 24 horas, el sodio urinario es más de 200 mil equivalentes 24 horas, lo que confirma que la sobrecarga de sodio ha sido la correcta para poder confirmar el diagnóstico.
Entonces, en un paciente vamos a hacer el cociente aldosterona actividad de renina plasmática, y si este cociente es más de 30 con una renina disminuida y un potasio bajo, no precisamos hacer más pruebas de confirmación. Si no fuera así, entonces necesitaríamos hacer las pruebas de sobrecarga de solución salina para confirmar el diagnóstico. Una vez hemos confirmado el diagnóstico, tenemos que hacer el diagnóstico etiológico, saber en qué lugar y por qué se está produciendo en exceso la aldosterona, y para eso hacemos una tomografía suprarrenal por la posibilidad de que se pueda operar el paciente y podamos hacer un tratamiento quirúrgico que resuelva el hiperaldosteronismo cuando se trata de una causa unilateral. Si no es posible hacer algún procedimiento quirúrgico, entonces el tratamiento consiste en administrar medicamentos como es el antagonista de los receptores de los mineralocorticoides. Entonces, una vez hecho el diagnóstico bioquímico, necesitamos hacer diagnóstico etiológico para identificar la causa potencialmente curable. Pacientes, por ejemplo, con adenoma productor de aldosterona tienen cifras más altas de aldosterona, mayor tendencia a la hipopotasemia, son más jóvenes, y si tuvieran esto, se operan y se puede resolver el hiperaldosteronismo. En las hiperplasias bilaterales idiopáticas, la secreción de aldosterona es dependiente además de la angiotensina 2 y va a aumentar con el ortostatismo. En la tomografía, entonces, podemos observar adenomas productores de aldosterona desde muy pequeñitos. Eso vamos a ver a los en una tomografía abdominal. Específicamente tiene que pedirse una tomografía de glándulas suprarrenales, ya que pueden detectarse tumores de menos de 1 centímetro. En algunos casos en los que no se detecta, será necesario hacer una resonancia nuclear magnética. Aquí ven una tomografía donde vemos la glándula suprarrenal, que tiene la forma como de un plátano invertido a la izquierda, mientras que a la derecha nada más se lo ve como una coma. Aquí vemos un paciente que con su glándula suprarrenal izquierda aumentada, un adenoma suprarrenal izquierdo, y aquí ligeramente un leve aumento de la glándula a nivel bilateral. Entonces, el tratamiento sirve, ¿para qué sirve el tratamiento? Para disminuir los efectos adversos cardiovasculares ocasionados por el hiperaldosteronismo, normalizar el potasio sérico y normalizar la presión arterial. Para hacer un tratamiento óptimo o ideal, es necesario conocer el diagnóstico etiológico correcto para ver si el paciente puede o no puede operarse. Si tiene una hiperplasia o un adenoma unilateral, podrá operarse y hacerse una adrenalectomía laparoscópica unilateral. Si es bilateral, la hiperplasia suprarrenal, usaremos medicamentos antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, como es la espironolactona o la eplerenona como alternativa. Si es un hiperaldosteronismo sensible a los glucocorticoides, se dará dosis más baja posible de glucocorticoides para disminuir la hormona adrenocorticotropa, y de esta forma normalizar los niveles tanto de la presión arterial como del potasio. El tratamiento quirúrgico en casos de hiperplasia unilateral o adenomas productores de aldosterona es la adrenalectomía laparoscópica unilateral, que va
resolver el cuadro de hipocalemia, va a reducir la presión arterial o por lo menos va a reducir la cantidad de fármacos para controlar la presión arterial y disminuir la mortalidad de nuestro paciente. Entonces, el medicamento que se usa es el nombre comercial que está descrito ahí, pero el nombre genérico es la espironolactona, que además del medicamento, es importante los cambios en el estilo de vida que se recomiendan a todos los pacientes que tienen hipertensión arterial. No solamente es el fármaco, el paciente además debe controlar su peso, evitar fumar, hacer ejercicio y una dieta restringida en sodio. En casos, por ejemplo, de que la hiperplasia sea bilateral o que esté contraindicada la cirugía, el tratamiento son los fármacos antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, como es la espironolactona. Bueno, la característica química de una aldosterona, no se olviden que se produce en la corteza suprarrenal. Que tengan un feliz día.